En primer lugar, lo que nos interesa no son ideas ni opiniones. No estoy tratando de hablar de usted sobre un punto de vista dado, ni estoy tratando de transmitir ninguna idea, porque no creo que las ideas, las opiniones puedan operar una modificación fundamental en acción. Lo que trae transformación radical es la comprensión de la verdad de lo que es eso. Por lo tanto, no estamos interesados. Las ideas siempre encuentran resistencia. Una idea puede ser contradicida por otra idea, y una opinión puede generar contradicción. Por lo tanto, todo es inútil buscar una resolución de problemas a través de una idea. Como dije, las ideas no producen transformación radical. Y en los tiempos actuales, es esencial que la existencia del mundo, así como en nuestras vidas individuales, una transformación radical, una revolución de los valores. Dicha transformación de valores no puede funcionar mediante simplemente modificaciones de ideas o sustituciones del sistema. Por lo tanto, entendí que no quiero persuadirlo o determinar en relación con un cierto punto de vista. No estoy desempeñando el papel de gurú para nadie, porque no creo que un gurú sea necesario para el descubrimiento de la verdad. Todo lo contrario. El gurú es un verdadero obstáculo para el descubrimiento de lo real. No estoy, ni procientes como guía o jefe inculcando una opinión, creando una organización. Porque la guía siempre es un factor de deterioro en la sociedad. Permítanme sugerir que, antes de rechazar cualquier cosa que diga, examinarlo muy de cerca, sin ninguna tendencia. Es difícil examinar algo sin sesgo ni prejuicio. Pero si queremos entender algo, no debería haber prejuicio. Uno no puede simplemente relegar a ninguna autoridad antigua lo que se dice. Este es simplemente otro método de escape. Lo que quiero probar es llamar su atención sobre ciertas cosas. Mientras lo haga, no te quedes como un simple observador. Porque vamos a realizar un viaje para descubrir todo el desarrollo de la civilización moderna, su esplendor y su catástrofe, en el que están involucrados tanto Este como Occidente. Es un viaje de descubrimiento que emprenderemos juntos para observar directamente, claramente, lo que está sucediendo. Para hacerlo, no necesita guía, no necesita un gurú, no necesita ninguna organización u opiniones. Lo que necesita es una percepción clara para ver las cosas como son. Porque cuando vemos las cosas con esta claridad, surge la verdad. Para ver claramente, se requiere atención. No es una atención esporádica, pero persistente, directa, positiva sin distracción. Y esta es que será nuestra dificultad. Tenemos muchos problemas políticos, económicos, sociales y religiosos, y todos exigen acciones. Pero antes de que podamos actuar, tenemos que saber cuál es el problema. Sería cierto absurdo ponernos simplemente en acción sin conocer todos los elementos de un problema. En general, sin embargo, estamos interesados en la acción, y siempre queremos hacer algo. Hay problemas comunales, problemas nacionales, problemas de guerra, hambre. Hay disecciones entre grupos de idiomas diferentes e innumerables otros problemas. En su presencia, deseamos saber qué debemos hacer. Nuestro impulso, nuestra razón, es completamente no estudiar el problema o el problema, sino hacer algo al respecto. Después de todo, un problema como el hambre requiere mucho estudio y mucha comprensión. En la comprensión, hay acción. Si simplemente actuamos como resultado de una reacción superficial, tal acción es muy vana y solo conduce a más confusión. Ahora, si lo desea, examinaremos muy claramente, sensibiladamente y racionalmente todo el problema de nuestra existencia. No le diré qué pensar, como lo hacen los propagandistas, pero al examinar qué es, aprenderemos cómo pensar en un problema, que es mucho más importante que tener instrucciones sobre lo que deberíamos pensar. Es tan serio, en la actualidad, el problema mundial, tan inminente a la catástrofe, tan rápidamente extendiendo el desastre, que es algo que cada hombre piense solo de acuerdo con una fórmula izquierda o derecha. Una fórmula no puede traer ninguna solución. Solo puede producir una acción restringida a su estándar. Por lo tanto, lo que es principalmente importante es el entendimiento de que estamos en presencia de problemas que reclaman un estudio muy cuidadoso y exento de cualquier plan premeditado o idea preconcebida. No le ofreceré un plan ni le diré qué deben hacer. Pero usted y yo descubriremos en qué consiste el problema. Entendiendo el problema, entenderemos la verdad sobre el problema, que constituye la única forma racional de servirlo.
Si está buscando una fórmula, un sistema, lamento decirle que se sentirán decepcionados, ya que no tiene intención de darle una fórmula. La vida no tiene fórmula. Son los intelectuales quienes tienen una fórmula para imponer vida. En este sentido, debemos ser bien entendidos. Sin una intención sincera, nunca entenderá completamente el problema de la existencia. El problema no es solo hindú, Maharashtra o Gujarati. Al ser verdaderamente infantil, considerarlo así. El problema es universal. Tu problema es mi problema. Y el problema de cada individuo, ya sea en Europa, América o Rusia. Bueno, tengo la intención de ayudarte a pensar correctamente. Usted y yo llevaremos a cabo un viaje de investigación a los problemas de la actual crisis mundial. Para este propósito, necesito invitarlos a cooperar. Usted y yo tenemos que hacer un viaje juntos, y cuando se trata del viaje, debe estar preparado para probar, observar y percibir bien la importancia de este viaje. Por lo tanto, si pueden expresarlo, si desea entender, no solo debe escuchar la exposición objetivamente, sino que pruebe por dentro. No seré dogmático, y es estúpido ser dogmático. Y las personas dogmáticas son intolerables. El hombre que dice que sabe, no lo sabe. Y debemos tener cuidado con esas personas. A medida que encerramos el viaje, necesitamos ver claramente lo que se necesita. La primera cosa esencial es no estar atrapado en ninguna experiencia pasado, nacional, religiosa o personal. Si vamos a emprender un verdadero viaje de investigación, somos perjudiciales para todo lo que nos golpea. Esto es difícil, especialmente para los ancianos. Nunca se basa firmemente en la tradición y la familia. Y para aquellos que tienen una cuenta corriente en los asientos. El más joven estará interesado si los agitamos con una recompensa, si aseguramos la alegría, una posición, una solución inmediata. Por lo tanto, estamos rodeados de dificultades en todas partes. Bueno, ¿y cuál es nuestro problema? El problema común de nuestra existencia diaria es indudablemente sufriendo. El sufrimiento, en diferentes formas, es el destino de todos nosotros. Sufrimos económicamente, socialmente, sufrimos la muerte de alguien. Naturalmente hay un deseo de sentirnos con seguridad. En medio de la inseguridad, la incertidumbre que nos rodea. Deseamos en relación con la comida, la ropa, el techo. Deseamos la seguridad en nuestras relaciones, en nuestras ideas. ¿No es eso lo que buscamos? Queremos estar seguros sobre nuestras posesiones, que pueden ser cosas, personas o ideas. Y en defensa de nuestras posesiones, estamos listos para guerra, mutilación y destrucción. Para estar seguros en nuestras relaciones, nuestras posesiones, nuestras ideas, creamos fronteras, nacionales, creencias, dioses, jefes, etc. Cuando cada uno de nosotros es, de esta manera, buscar seguridad, es natural que haya oposición. Y esta oposición genera conflicto en nuestras vidas. Cuando buscamos seguridad, la existencia es una batalla constante, un conflicto interminable. Y viéndonos en conflicto, viéndonos afligidos, deseamos encontrar la verdad. En resumen, nuestra situación. Ingresaremos detalles a medida que continuamos. Lo que más importa en nuestras vidas es saber cómo evite el conflicto, como para no ofrecer resistencia. Claro, ese es nuestro problema, ¿no? En todo el mundo hay guerras, hambre, lucha, conflicto entre pueblos, entre familias, en la familia y fuera de ella. Hay discordia entre brahman y no frecuentes, entre hindúes y europeos, entre japoneses y estadounidenses, etc. Nuestro problema inmediato es el alimento, la ropa, la dirección. Es saber si es posible producir estas cosas esenciales para todos, para que no haya más hambre en el mundo. Cada parte, cada sistema, a la izquierda o a la derecha, ofrece una solución en conflicto con las demás. Y tú y yo nos encontramos igualmente en medio de la pelea. Política, económica y social. Nuestra existencia es una lucha constante para mantener nuestra posición, para ganar dinero y mantenerla en nuestras manos. Y nos vemos acosados por el problema de la muerte y lo que sucede después de la muerte. El problema de la existencia de Dios,
la verdad, etc. ¿Cómo debemos aplicar a estos problemas complejos? Todos los intelectuales que han estado ocupados con estos problemas y tentados muestra el camino. Han fallado. Esta es la calamidad de la civilización moderna, ¿no te parece? Los intelectuales han fallado, sus fórmulas no son prácticas, y enfrentamos directamente el problema del hambre y las relaciones adecuadas. Lo que nos interesa, por lo tanto, es la acción. Nuestras relaciones. El descubrimiento de una nueva forma de enfrentar estos problemas. Ya hemos visto que si los enfrentamos de acuerdo con las pautas antiguas y habituales, no tenemos modificación fundamental, sino más confusión. ¿Cómo entonces enfrentar estos problemas de una manera nueva? Es muy obvio que no podemos esperar a alguien, un gurú o guía, que viene a resolver nuestras dificultades. Esto es infantil. Es una forma de pensar inmadura. La responsabilidad es suya, y la mía. Y una vez que los jefes y guías han fallado, ya que no hay importancia tiene las fórmulas y los sistemas, no podemos estar sentados como espectadores que esperan que nos digamos qué hacer. Entonces, ¿cómo debemos proceder con estos problemas? Antes de actuar, necesitamos saber cómo pensar. No hay acción sin pensar. La mayoría de nosotros, sin embargo, actuamos sin pensar. Y actuar sin pensar nos llevó a esta confusión. Por lo tanto, necesitamos averiguar cómo pensar antes de saber cómo actuar. Tú y yo necesitamos encontrar la forma correcta de pensar, ¿no te parece? Si solo citamos el Bhagavad Gita, la Biblia o el Corán, no tiene importancia. Citar lo que alguien más dijo no tiene valor. Repetir una verdad es lo mismo que repetir una mentira. Al repetirlo, pensamos que resolvimos el problema y esto es absurdo. La autoridad moderna o antigua no tiene nada que ver con el pensamiento correcto. Solo cuando usted y yo descubramos la forma de pensar correctamente, podremos resolver los problemas formidables que nos desafían. Si esperamos que otros hagan este trabajo por nosotros, estos otros se convertirán en nuestros jefes y nos llevarán, como siempre, al desastre. ¿Cómo comenzar a pensar correctamente? Para pensar correctamente, necesitas conocerte incluso, ¿no te parece? Si no te conoces a ti mismo, no tienes base para pensar correctamente. Y, por lo tanto, ¿qué pensamiento no tendrá valor? No eres diferente del mundo. El problema del mundo es su problema, y su proceso individual es el proceso total del mundo. Es decir, creaste el problema. Y para producir la acción correcta que la resolverá, debe ser capaz de pensar correctamente. Y para pensar correctamente, es muy obvio que necesite conocerse a sí mismo. En estas condiciones, nuestro interés principal no es una mera salvación personal, sino saber cómo pensar correctamente. Mercy, de autoconocimiento. Las personas crean el mundo. El individuo, por lo tanto, es de suma importancia. Tú y yo somos responsables de la brutal confusión en el mundo. Patriotismo, shock de nacionalidades, discordia absurda entre las personas. Lo examinaremos todo más tarde, pero está perfectamente claro que usted y yo somos responsables del sufrimiento del mundo. Y no ninguna fuerza misteriosa. Y directamente nuestra responsabilidad. Y para producir una acción correcta, debemos pensar correctamente. Por lo tanto, tú y yo somos de suma importancia. Como dije, mientras no sepas qué es, ninguna base tendrá que pensar de manera justa. Y esta es la razón por la que es esencial conocerte antes de hacer algo. La gente inteligente dirá tal vez, conocemos muy bien el problema del mundo. ¿Quién dice que esto no quiere? Presentar una solución al problema mundial, sin conocerse, solo significa posponer lo inevitable, ya que el problema del mundo es el problema individual de cada uno. El individuo no está separado del mundo. Comprender a sí mismo no significa partir del mundo. No hay existencia de forma aislada. Ninguna vive de forma aislada. Y no estoy proponiendo un escape a la vida, una esquiva o una retirada de la vida. Todo lo contrario. Solo puedes entenderte a ti mismo en relación con las personas, las cosas y las ideas. Y esta relación siempre existe. Nunca se pierde. El proceso de la relación es un proceso de autoevaluación. No se puede renunciar a las relaciones. Si lo haces, deja de existir. En estas condiciones, lo que estoy diciendo es practicable. No es vago. Pero depende de usted. Antes que nada, darse cuenta del problema
y luego determinar la forma en que enfrenta. Y frente a él correctamente podrá resolver el problema. Es por eso que es de mayor importancia. Te contaré más tarde sobre la forma en que una persona se entiende a sí misma, para que su pensamiento sea correcto, y por lo tanto, la acción correcta, con referencia a los problemas que nos enfrentan. Hay una diferencia entre pensar correctamente y el pensamiento correcto. El pensamiento correcto es estático, mientras que el pensamiento correcto es flexible, siempre se mueve. El pensamiento correcto lleva al descubrimiento, el conocimiento directo, y nos llega a la observación de nosotros mismos. El individuo varía constantemente y, por lo tanto, necesita una mente ágil. Esta es la única forma que conduce a un pensamiento correcto y, por lo tanto, a acción correcta por la cual la confusión actual solo se puede resolver. En vista de la guerra inminente y la devastación atómica de la humanidad, ¿no es algo centrarse en la mera transformación individual? Esta es una pregunta muy complicada que requiere un estudio cuidadoso. Espero que tengas la paciencia para seguirme paso a paso y no rendirte a la mitad. Sabemos cuáles son las causas de la guerra, y son patentes, e incluso una escuela secundaria puede discernirlas. La codicia, el nacionalismo, el deseo de poder, las divergencias geográficas y nacionales, los conflictos económicos, los estados soberanos, el patriotismo, una ideología de la derecha o la izquierda imponen a la otra y así sucesivamente. Las causas de la guerra son engendradas por usted y yo. La guerra es la expresión espectacular de nuestra existencia cada día, ¿no? Nos identificamos con un grupo nacional, religioso o racial en particular, porque nos da una sensación de fuerza. Y la fuerza inevitablemente causa catástrofe. Tú y yo somos responsables de la guerra. Y no Hitler, ni Stalin, ni ningún otro súper escaso. Y muy cómodo decir que los capitalistas o los jefes desorientados son responsables de la guerra. En el corazón, cada uno quiere riqueza, cada uno quiere poder. Estas son las causas de la guerra. Y los responsables somos tú y yo. ¿Crees que está bastante claro que la guerra es el resultado de nuestra existencia diaria? Con la diferencia solo de ser más espectacular y más crucial. Como todos buscamos acumular posesiones, acumular dinero, naturalmente creamos una sociedad con límites y barreras aduaneras. Y cuando una nacionalidad aislada entra en conflicto con otra, la guerra es inevitablemente resultados. ¿Qué es un hecho? No sé si has pensado en este problema. Tenemos la guerra frente a nosotros, y creo que es nuestro deber determinar quién es responsable de ello. Un hombre sensato, sin duda, reconocerá que es responsable, y dirá que veo que estoy causando esta guerra. Y, por lo tanto, dejaré de ser nacionalista. No tendré patriotismo, ni nacionalidad. No seré hindú o seré musulmán y no cristiano. Pero un ser humano requiere esto, una cierta claridad de pensamiento. Claridad que generalmente robamos. ¿Qué se debe hacer? Irracionalmente. ¿Inminente? El ímpetu de la codicia, la fuerza del nacionalismo, puesta en marcha por cada ser humano, ¿será arrestado? No pueden ser detenidos, por supuesto. La guerra solo tendrá miedo cuando Rusia, América, y todos giramos de inmediato y digamos que ya no queremos saber del nacionalismo, que ya no queremos ser rusos, ni seres rusos, estadounidenses, ni alemanes, ni inglés, sino seres humanos. Entidades humanas en nuestras relaciones, buscando vivir felices entre sí. Si las causas de la guerra están desarmadas con nuestros corazones y nuestras mentes, entonces no habrá más guerra. Pero el movimiento de fuerzas continúa con un impulso creciente. Y te agregaré un ejemplo. Cuando una casa está ardiendo, ¿qué hacemos? Buscamos salvar la casa tanto como sea posible y estudiar las causas del incendio. Luego buscamos ladrillos de calidad adecuados, material no inflamable, un mejor sistema de construcción, etc. Y construimos la casa nuevamente. En otras palabras, abandonamos casa quemada. Idénticamente, cuando una civilización se desmorona, se destruye a sí mismos. Los hombres sensatos que se dan cuenta de que no pueden hacer nada para evitarlo. Construir una nueva para probar el fuego. Esta es, sin duda, la única forma de actuar. El único método racional. No de renovar al anciano,
tomando la casa que se quemó. Bueno, si reuniera a todas las personas convencidas de que están realmente libres de las causas de la guerra, ¿qué pasaría? En otras palabras, ¿es probable que la paz se organice? Es lo que eso significa. Vea lo que implica en la cuestión de organizar la paz. Una de las causas de la guerra es el deseo de poder individual, facial y nacional. ¿Qué sucede si fundamos una organización para la paz? Nos convertimos en un foco de fuerza y el cultivo de la fuerza es una de las causas de la guerra. Tenemos guerras continuas y, sin embargo, cuando nos organizamos por la paz, hacemos para tener más poder, precisamente una de las causas de la guerra. En el momento en que nos organizamos por paz, comenzamos a adquirir el poder y, al tener poder, creamos las causas de la guerra. ¿Y qué debemos hacer? Dado que la fuerza es una de las causas de la guerra, ¿debería oponerme a la guerra creando una nueva fuerza? ¿En el proceso de oposición en sí no estoy creando poder? Por lo tanto, mi problema es completamente diferente. No es un problema de organización. No puedo hablar con un grupo, sino solo a ti como individuo, mostrándoles las causas de la guerra. Usted y yo debemos, como individuos, aplicar nuestro pensamiento al problema en lugar de entregarse el uno al otro. Ahora, como en la familia, cuando hay afecto, cuando hay caridad, no necesitamos organización para la paz. Lo que necesitamos es comprensión mutua, cooperación. Cuando no hay amor, hay guerra, inevitablemente. Para comprender el complejo problema de la guerra, el individuo debe aplicarse a él de manera muy simple. Aplicamos al problema simplemente significa comprender nuestras relaciones con el mundo. Si en estas relaciones hay una mentalidad de fuerza, una mentalidad de dominio, estas relaciones inevitablemente crearán una sociedad basada en la fuerza, la dominación, lo que a su vez provocará la guerra. Puedo ver todo esto muy claramente. Pero si hablo de eso con 10 personas y organizo a estas personas, ¿qué hice? Creé una fuerza, ¿no? Como cuento con el apoyo de 10 personas que se oponen a los comerciantes de guerra, también soy responsable de la guerra. No hay necesidad de organización. La organización es el elemento que genera la guerra para la guerra. Existe la necesidad de individuos contrarios a la guerra. Pero si los reunimos en una organización o bajo un credo, nos ponemos en la misma posición que el comerciante de guerra. La mayoría de nosotros no estamos satisfechos con las palabras. Vivimos con palabras sin sentidos. Pero si examinamos muy de cerca, muy claramente el problema, él mismo nos dará la solución. No necesitamos buscarlo. Entonces, cada uno de nosotros debe ser consciente de las causas de la guerra y estar libre de ella. ¿Cuál es la solución a los problemas de la unidad hindú-taya, la amistad entre Pakistán e India, la rivalidad entre el Brahman y los no fructíferos? ¿Debería Bombay ser una ciudad libre o ser parte de Maharashtra? Si Bombay debe ser una ciudad libre o no, si debe haber amistad entre hindúes y mochilas, son problemas iguales a aquellos que se presentan a humanos en todas partes del mundo. ¿Son problemas difíciles o son problemas para niños? Positivamente, era hora de emancipar a estas pobres. ¿Y entonces, llamas momentos de problemas? Cuando te llamas hindú y dices que perteneces a una religión en particular, ¿no estás disputando por palabras? ¿Qué se entiende por hinduismo? Un conjunto de creencias, dogmas, tradiciones y supersticiones. ¿Es la creencia de la religión? La religión es la búsqueda de la verdad, y los hombres religiosos no tienen estas ideas estúpidas. El que busca la verdad es un hombre religioso y no necesita etiquetas como hindú, musulmán o cristiano. ¿Por qué nos llamamos hinduistas, musulmanes o cristianos? Porque no somos verdaderamente religiosos, en absoluto. Si tuviéramos amor, si tuviéramos caridad en nuestros corazones, no haríamos el más mínimo caso de títulos. Y eso es la religión. Debido a que nuestros corazones están vacíos, están llenos de cosas infantiles, que llaman los momentos de preguntas. Francamente, esto es falta de madurez. Si Bombay fuera una ciudad libre, si debe haber blas y no bromas, estos son los momentos de momentos, o son solo una fachada detrás de la cual te escondes. Después de todo, ¿quién es Brahman? Por supuesto, no es el que pone las túnicas sagradas. Brahman es el hombre que entiende que no tiene autoridad en la sociedad, que es independiente de la sociedad. Eso no tiene codicia,
que no busca poder, que está al margen de todo tipo de poder. Este es Brahman. ¿Somos personas así? No lo somos, por supuesto. ¿Por qué, entonces, etiquetamos con un nombre sin ningún significado? Hacemos esto se debe a que esto trae beneficio, nos da una posición en la sociedad. Un hombre sabio no pertenece a ningún grupo, no apunta a una posición en la sociedad, ya que solo produce guerra. Si fuera realmente sabio, poco sobre el nombre que le daría, no adoraría las etiquetas, sino las etiquetas. Las palabras se vuelven cosas importantes cuando el corazón está vacío. Debido a que el corazón está vacío, tiene miedo y está listo para matar a los demás. Este es un problema realmente absurdo en hindús y moslems. Francamente, caballeros, él es infantil, indigno de personas maduras, ¿no? Al ver a las personas inmaduras propagando el trastorno, ¿qué haces? No es bueno devolverlos en sus cabezas. O trata de ayudarlos o alejarse, dejando que se desarmen a gusto. Como les gustan tus juguetes, te retiras y construyes una nueva cultura, una nueva sociedad. El nacionalismo es un veneno, un patriotismo narcótico, y los conflictos del mundo constituyen una distracción de las relaciones directas con las personas. Si sabes eso, ¿puedes seguir condescendiendo con estas cosas? Si te das cuenta de que esto claramente no habrá más división entre hindú y musulmán. Nuestro problema, por lo tanto, es mucho más amplio que el tema de Bombay. Debería ser una ciudad libre. Y entonces no nos absorbemos en problemas estúpidos, dejando de lado los problemas vitales. Los problemas vitales están muy cerca de nosotros. En la batalla entre usted y yo, entre el esposo y la esposa, entre usted y su vecino, debido a nuestra vida personal, creamos esta confusión, estas disputas entre Brahman y los no brúricos, entre hindú y musulmanes. Usted y yo competimos por esta confusión, y somos directamente responsables, no ciertos jefes. Dado que es nuestra responsabilidad comprarnos y actuar, debemos pensar correctamente. Y para pensar correctamente, tenemos que tirar las cosas de puiris, las cosas que conocemos de todo falso y sin sentido. Para ser seres humanos maduros, necesitamos deshacernos de estos, los juguetes absurdos, que son el nacionalismo, la religión organizada, siguen a alguien, política o religiosamente. Este es nuestro problema. Si tiene un interés real en esto, entonces, por supuesto, se liberará de todos los actos de los niños, para adoptar ciertas etiquetas nacionales, políticas o religiosas. Y solo entonces tendremos un mundo pacífico. Pero no hay interés en asustar la guerra. No estás interesado en tener paz en el mundo. Se hace cargo de quizás animado por un tiempo y piensa que de alguna manera es hora de sobrevivir. No sobrevivirá. Se habla de la guerra en Hyderabad y la nueva India de problemas comunales, etc. Todos estamos al borde de un acantilado. Toda esta civilización en la que el hombre tenía tanta fe está amenazada con la destrucción. Las cosas que hemos creado y cultivado con tal afecto pronto están en juego hoy. Para que el hombre se salva del acantilado, es necesaria una verdadera revolución. No es una revolución sangrienta, sino una revolución de la regeneración interna. No la regeneración es posible sin el autoconocimiento. Sin conocerte a ti mismo, nada puede hacer. Tenemos que pensar en cada problema profundamente, y de una manera nueva. Y para hacerlo necesitamos liberarnos del pasado, lo que significa que el proceso de pensamiento debe terminar. Nuestro problema es comprender el presente en su enormidad, con sus inevitables desastres e incredulidad. Necesitamos enfrentarlo todo nuevo. No puede haber nada nuevo si siempre llevamos el pasado con nosotros. Si analizamos el presente a través del proceso de pensamiento. Es por eso que, para comprender un problema, uno debe terminar con el pensamiento. Cuando la mente está tranquila, serena, solo entonces se resuelve el problema. Por lo tanto, es importante entenderse a sí mismo. Usted y yo tenemos que ser la sal de la tierra, profesando un nuevo pensamiento, una nueva felicidad. Es difícil entender las complejidades de las relaciones humanas. Incluso cuando tenemos mucha intimidad con una persona, a menudo es difícil y casi imposible otorgarle verdaderos sentimientos y pensamientos. Esto
Se vuelve menos difícil cuando hay afecto, cuando hay amor entre dos personas, porque entonces hay una comunión inmediata, simultáneo y al mismo nivel. Pero esta comunión se niega cuando solo discutimos o escuchamos el nivel verbal. Es difícil establecer esta comunión entre usted y yo, porque no hay comunión. No hay una comprensión real entre nosotros. La comunión deja de existir cuando hay miedo o prejuicio, porque en este caso un mecanismo de defensa entra en funcionamiento. Tal vez veo las cosas de manera diferente a la que se usa y quiero estar en comunión contigo. Deseo que comuniques lo que veo. Es posible que no vea con precisión o completamente, pero si quieres examinar lo que te estoy comunicando, deben, por tu parte, ser abierto y receptivo. No estoy ocupando con ideas. Las ideas, para mí, no tienen sentido. Las ideas no producen revolución. Las ideas no producen regeneración. Y es la regeneración lo que es esencial. La comunicación de ideas es relativamente fácil, pero compartir entre sí, además del nivel verbal, es extremadamente difícil. Lo que debemos establecer entre nosotros no es una comunión imaginaria, una comunión mística, sino una comunión que solo es posible cuando ambos estamos seriamente interesados. En cuanto a mí, creo en una realidad que existe en este momento y que absolutamente no se encuentra en la esfera del tiempo. Esta realidad representa la única solución a los múltiples problemas de nuestras vidas. Cuando una persona percibe esta realidad, o cuando surge, es un factor de liberación. Pero ninguna suma de argumentos intelectuales, disputas, conflictos económicos, sociales o religiosos resolverá los problemas generados por la mente. Para la comunicación, tenemos que comunicarse entre nosotros. Y, para hacerlo, debemos ser abiertos y receptivos. No aceptarlo o negarlo, sino investigar. Tú y yo estamos en relación, no estamos viviendo de forma aislada. La verdad no es algo separado del estado de la relación. Las relaciones constituyen la sociedad, y al comprender las relaciones entre usted y su esposa, entre usted y la sociedad, encontrarán la verdad. O más bien, la verdad vendrá a ti trayendo la liberación de todos los problemas. No pueden encontrar la verdad. Deben dejarlo a través de ti. Y para que esto suceda, una mente ya no está perturbada por la ignorancia. La ignorancia no significa la falta de conocimiento técnico, la falta de leer muchos libros filosóficos. La ignorancia es la falta de autoconocimiento. Aunque una persona ha leído muchos libros filosóficos y sagrados y es capaz de citarlos, estas citas, que representan una acumulación de palabras y experiencias de los demás, no se liberan de ignorancia. El autoconocimiento surge cuando investigamos y experimentamos las tendencias de nuestros propios pensamientos, sentimientos y actos. ¿Qué significa estar enredado de nuestro proceso total en las relaciones, instantáneamente en un momento? El autoconocimiento, con el que lidiaremos más tarde, nos da la perspectiva exacta de cualquiera de nuestros problemas. Y la perspectiva exacta es la comprensión de la verdad contenida en el problema. Y esta comprensión inevitablemente producirá acción en las relaciones. Por lo tanto, el autoconocimiento no se opone a la acción, no lo niega. El autoconocimiento revela la perspectiva correcta, es decir, la verdad contenida en el problema, lo que resulta en la acción. Estas tres cosas siempre están relacionadas entre sí, no están separadas. No hay acción verdadera sin el autoconocimiento. Si no me conozco a mí mismo, es obvio que no tengo base para la acción. Lo que hago es mera actividad, reacción de una mente condicionada y, por lo tanto, sin sentido. Una reacción acondicionada no puede liberarnos o poner orden en el caos. El mundo y el individuo son un proceso único. Son opuestos el uno al otro. Y el hombre que está tratando de resolver sus propios problemas, que son los problemas del mundo, por supuesto, necesita una base para su pensamiento. Creo que es bastante claro. Si no me conozco, me falta la base de pensar. Si no sé de mí mismo, esta actividad solo puede generar sufrimientos y confusión. Exactamente lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. En estas condiciones, la investigación que nos lleva al autoconocimiento no es un proceso de aislamiento. No es una fantasía ni un gran lujo. Por el contrario, es una necesidad evidente para el hombre del mundo, para los pobres, los ricos y para quien quiere resolver los problemas del mundo. Creo que es muy importante entender que este mundo es el producto de nuestra existencia diaria y que el entorno creado por nosotros no es independiente de nosotros.
El entorno existe y no podemos transformarlo sin transformarnos. Y para esto debe comprender nuestros pensamientos, sentimientos y actos en la vida en la relación. Los economistas y revolucionarios quieren cambiar el medio ambiente sin cambiar al individuo. Pero el simple cambio en el medio ambiente, sin comprendernos, no tiene importancia. El entorno es el producto de los esfuerzos del individuo, que se relacionan entre sí. Uno no puede cambiar uno de ellos sin cambiar el otro tampoco. Tú y yo no estamos aislados. Somos el resultado del proceso total, el producto de toda la lucha de la humanidad. Queremos que vivamos en India, Japón o América. La suma de toda la humanidad somos tú y yo. Podemos ser conscientes o inconscientes de este hecho. Para realizar una transformación revolucionaria en la estructura de la sociedad, cada individuo debe comprenderse a sí mismo como un proceso total, y no como una entidad aislada y separada. Esto es muy claro. Podemos continuar investigando la naturaleza de la mente humana y del hombre. Pero debe ser muy claro, para el hombre que se siente un interés real, que no pueda haber una revolución completa en el mundo a un nivel único, económico o espiritual. Una revolución total. Una revolución fructífera. Solo será posible si usted y yo nos entendemos como un proceso total. Usted y yo no somos individuos aislados, sino el resultado de toda la lucha de la humanidad con sus ilusiones, sus fantasías, deseos, ignorancia, diferencias, conflictos y miserias. No podemos comenzar a cambiar las condiciones del mundo antes de que las hayamos entendido para nosotros mismos. Si te das cuenta de esto, te darás inmediatamente una revolución completa. Por lo tanto, es innecesario, gurú, porque el autoconocimiento tiene lugar por minuto. No es una acumulación de cosas escuchadas de otra, y ni termina en los preceptos de los instructores religiosos. Cuando el individuo se descubre a sí mismo, instantáneamente en un momento, en sus relaciones con otras personas, estas relaciones asumen un significado completamente diverso. Las relaciones se convierten en revelación, proceso constante de autoconscubrimiento. Y este autoconscubrimiento resulta en la acción. El autoconocimiento, por lo tanto, solo puede venir por relaciones y no por aislamiento. Las relaciones significan que la acción y el autoconocimiento son el resultado de la percepción lúcida en la acción. Supongamos que nunca ha leído libros y es el primero en investigar el significado de la existencia. No hay nadie que te enseñe cómo comenzar. Ni gurú, libro ni instructor. Y quieres descubrir el proceso total de ti mismo. ¿Cómo comenzar? Solo puedes comenzar contigo mismo, ¿no? Porque este es nuestro problema. La mera cita de las autoridades no representa el autoconocimiento. Descubrir el proceso de sí mismo y, por lo tanto, no tiene valor. Tienes que comenzar como si no supieras nada, porque solo entonces realizarás un descubrimiento fructífero y liberador. Solo entonces encontrarás con tu descubrimiento felicidad y alegría. Pero nosotros, la mayoría de nosotros, vivimos con palabras. Y las palabras, como la memoria, son el producto del pasado. Un hombre que vive en el pasado no puede entender el presente. Te cumple, porque entendiendo el proceso de ti mismo, momento por un momento, lo que significa que siempre debes ser atento, siempre consciente de tus pensamientos, sentimientos y acciones. Ser consciente, verá que sus pensamientos, sentimientos y acciones no solo se basan en el patrón creado por la sociedad o los instructores religiosos, sino que también son producto de sus inclinaciones personales, percepción de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Este es el proceso de autoconocimiento. Todos hemos percibido en el sentido de que somos conscientes de estar haciendo o pensar algo, pero no estamos consistentes del motivo o impulso que da lugar a lo que pensamos y hacemos. Buscamos cambiar la estructura del pensamiento y nunca entender al creador de esta estructura. Es esencial, por lo tanto, que nos entendemos a nosotros mismos. Porque sin este entendimiento, sin este proceso de autocubrimiento, nunca habrá una revolución creativa. Comprender a sí mismo significa ser consciente de cada pensamiento y cada sentimiento, sin la tendencia a condenarlo. Condenar es mantener el pensamiento y el sentimiento. Pero si nos abstenemos de condenar, justificar, resistir, entonces, en este caso, el pensamiento se revelarán todo el conjunto. Pruébalo y verás.
Esto es de suma importancia, porque, para el advenimiento de una revolución o regeneración creativa, es esencial, en primer lugar, comprendernos a nosotros mismos. La introducción de modificaciones económicas o nuevos patrones de acción, sin comprendernos, tiene muy poco valor. Mientras no nos entendamos a nosotros mismos, siempre caminaremos de un conflicto a otro. No se puede crear nada cuando hay conflicto. La creación solo es posible cuando el conflicto cesa. Para el hombre que vive en una batalla constante consigo mismo y su vecino, nunca habrá una posibilidad de regeneración. Solo puede pasar de la reacción a la reacción. La regeneración solo puede venir cuando estamos libres de todas las reacciones. Y esta libertad solo puede nacer del autoconocimiento. El individuo no es un proceso aislado, separado de todo, sino el proceso total de la humanidad. En consecuencia, aquellos que sienten verdadero interés y quieren llevar a cabo una revolución de los valores radicales y fundamentales, estos deben comenzar consigo mismos. Pregunta: la veneración de las imágenes, la puja y la meditación son naturales y evidentemente útiles para el hombre. ¿Por qué los repudiará y nos quitará de la comodidad que nos ofrecen al sufrimiento? Respuesta: entendamos qué es la meditación. Al ser un problema complejo, tendrá que prestar atención continua. De lo contrario, perderá la sustancia de este tema. Primero tengamos que aclarar los puntos principales. Al principio, no digo que la meditación no sea necesaria, pero antes de decir si es necesario o no, necesitamos entender lo que significa. Mi gurú, mis tradiciones, prescribe que debería meditar. Así que me cierro en una habitación y lo pongo para meditar. Esto ciertamente no es significado. Necesito saber qué se entiende por meditación. ¿Qué queremos decir con meditación? En la meditación, muchas cosas están implicadas. Oración, concentración, búsqueda de la verdad, o lo que llamamos comprensión, deseo de consuelo, etc. Considere la oración. ¿Qué quiere decir ella? La oración es una forma de súplica. Ves a una persona en problemas y pides ayuda a la otra. Usted y yo no podemos rezar, pero hay millones que lo hacen. Y cuando estos millones rezan, por supuesto que obtienen una respuesta. Porque de lo contrario, no rezarían. Obtener un cierto consuelo. Cuando se reza, la respuesta proviene de Dios, de una entidad superior, o proviene de otra parte. ¿En qué consiste la oración? Primero, repita ciertas palabras. Si eres un hindú y repite ciertas palabras, los mantras, al repetir palabras, a veces sobre tiempos, produce un estado de quietud en la mente. Si repetimos algo sin cesar, por supuesto, la mente se volverá aburrida y tranquila. Y al callar, recibe una respuesta. ¿De dónde viene la respuesta? ¿Vienes de lo que llamas a Dios, u otra parte? ¿Por qué ahora? Ahora, por supuesto, porque te encuentras en alguna dificultad, en algún estado que te causa dolor y sufrimiento. Y entonces, quieres una solución. Creó un problema. Y rezando. Esto es repetir palabras. Tranquiliza el idea. Y luego recibe una respuesta o solución. Cuando haces esto, ¿qué pasa realmente? La mente superficial está en un estado de tranquilidad, inactividad, por lo que el inconsciente es proyectos en él. Entonces tienes la respuesta. O expresar esto de lo contrario. Tiene un problema que lo afecta y lo perturba durante muchas horas si no encuentra la solución. Luego dormirás diciendo que voy a dormir en el caso. Al despertar a la mañana siguiente, tiene la solución al problema. ¿Qué pasó? La mente consciente, después de torturarse con un problema, lo deja separado diciendo: oh, ya no quiero preocuparme por él. Y cuando la mente consciente está tranquila sobre el problema, el inconsciente puede proyectarse en lo consciente y llevarlo a la solución. Esta respuesta puede llamarlo una voz suave y suave, la voz de Dios. O como desee el nombre, no importa. Es el inconsciente el que transmite el mensaje y es el que envía la solución del problema. Y la oración es un trabajo simple para calmar el mente consciente para que pueda recibir la respuesta. Pero la mente consciente también recibe una respuesta de acuerdo con su deseo consciente. Si la mente está condicionada, la respuesta siempre se condicionará. Es decir, si soy nacionalista y si, a través de la oración,
Reduco la mente consciente a un estado de tranquilidad. Obtengo una respuesta de acuerdo con mi condicionamiento nacionalista. Por lo tanto, puede decir un Hitler: escucho la voz de Dios. Este es un aspecto de este tema de la meditación. Muy por debajo, el problema de la concentración. Un poco más difícil, quejando una mayor aplicación de pensamiento y atención. ¿Qué se entiende por concentración? Por concentración se entiende la exclusión. Centrándose en un objeto, una idea significa repeler y excluir todos los demás pensamientos que están insinuados en la mente. Resista la competencia de otras ideas. Busque obligar a la mente a establecerse en una idea. Es una batalla constante, ¿no? Elige una idea y busca centrarse en esta idea. Resistir a todos otros pensamientos. Y cuando puede concentrarse en esta idea, con la exclusión de todos los demás, cree que ha aprendido la concentración perfecta. Cuando haces esto, ¿qué pasa realmente? La concentración se convierte en un conflicto constante de resistencia. ¿Por qué eliges un pensamiento y rechazas a todos los demás? Porque piensa que un pensamiento particular es más importante que otros, lo que considera secundario. Por lo tanto, hay conflicto. Hay una batalla constante entre los pensamientos secundarios y el pensamiento más importante. Pero sigue, y comprende cada pensamiento que surge, importante o no, todos los pensamientos son importantes. No hay necesidad de centrarse en pensar en una sola idea. La concentración no es, entonces, limitar, sino tonificar y creatividad. De un niño, diste un juguete, un juego, cualquier cosa que te interese. El niño será absorbido por completo. No tienes que decirte que te concentras. Son los adultos, sin interés, quienes se están obligando a concentrarse. El hombre que se esfuerza por concentrarse no tiene interés en lo que está haciendo. Si lo hubiera hecho, la concentración no requeriría ningún esfuerzo. La mayoría de ustedes se rinden a la meditación porque no tienen interés en las cosas que hace todos los días. Por lo tanto, la meditación te aleja de la vida. No es parte de su existencia diaria. Por lo tanto, la concentración, que llama meditación, es simplemente un escape a la vida. Y si puedes escapar de la vida por completo, crees que has beneficiado algo. Pero si examina cada pensamiento, cada sentimiento que se manifiesta sin condena, sin justificación, sin resistencia, entonces, en virtud de esta comprensión constante, este redescubrimiento perpetuo, la mente se vuelve muy tranquila, muy serena y libre. La meditación, como vemos, no es concentración. La meditación no es la oración. Y todavía tenemos la práctica de los ritos. ¿Por qué practicas un rito? ¿Cuál es la verdad en la que se basa? Mi madre muere y practico un ritual sin razón válida. Esto trae a Valha el tema de la cordura. Hacer una cosa sin pensar es una falta de cordura. Usando palabras que no tienen nexo, que no tienen significado, denota un estado de desequilibrio. ¿Por qué realizas ritos en la intención de los muertos? Si te consolan, buscan consuelo y no comprensión. Si lo sabes, entonces, ¿por qué haces eso? Ya sabes, y es muy obvio que no debes practicarlos. Algunos los practican porque no tienen nada más que hacer, principalmente mujeres. Y eso indica el estado del desequilibrio en el que estamos viviendo. Los ritos son un escape maravilloso de la brutalidad de la vida, de un marido brutal, la constante cría de hijos, y condena a los que no practican. Para algunos, constituyen un escape, y, para otros, una cuestión de tradición, autoridad, francamente, para celebrar cualquier rito en la intención del padre o madre muerto, porque la tradición humana es un estado de desequilibrio. No sabes lo que significa, sino para saborear a tu madre o padre o vecino. Quien hace algo que no entienden está desequilibrado. Y, francamente, para citar a las autoridades, para realizar algo que no se entiende solo porque se consuela, esta no es la acción adecuada de una persona bien balanceada. Finalmente, tenemos la veneración de una imagen, para sentarnos frente a un retrato completamente absurdo. ¿Por qué adoras las cosas muertas? ¿Por qué no adora a sus esposas, a sus hijos y a sus vecinos?
Ama las cosas muertas, porque no pueden reaccionar, y puedes asignarte lo que quieras. No ama a los vivos, porque pueden reaccionar y decir que eres muy estricto. Bueno, si la meditación no es la oración, si no es concentración, si no es rito, o repeticiones de palabras, si no es adoración de imágenes, ¿qué es la meditación entonces? Para entender cualquier cosa es necesario mente tranquila. ¿Y qué significa la meditación? Si te das cuenta de que la meditación no es repetir las palabras, no estás sentado frente a una imagen y en un estado de hipnosis. Si percibes esta verdad, ¿qué le sucede a tu mente? Si percibes la verdad sobre la oración, la adoración de las imágenes, ¿te das cuenta de la verdad sobre los ritos y sus ilusiones? ¿Cuál es el estado de tu mente? Por supuesto, si te has dado cuenta de la verdad sobre todas estas cosas, estarás libre de todas ellas, ¿verdad? Libre de ellos, tu mente se vuelve muy serena. Y en esta serenidad, la realidad se manifiesta a sí misma. La meditación, por lo tanto, no es un disciplinario de mente y corazón de acuerdo con un cierto estándar, sino un proceso constante de comprensión momento por momento. La comprensión solo llega cuando hay la percepción de la verdad, no de alguna verdad abstracta, sino de la verdad de lo que es real. Si tomo una cuerda para una serpiente, hay un estado de representación falsa. Pero cuando veo la cuerda como una cuerda, hay verdad. Solo hay verdad cuando veo las cosas como son, claramente y sin desfiguración, en su perspectiva exacta. Y este proceso de ver las cosas como son, claramente y sin desfiguración, es la meditación. Pero es extremadamente difícil ver qué es. No tomar una cuerda para una serpiente, porque generalmente no podemos darnos cuenta sin deformar. La meditación, por lo tanto, es el proceso de desacondicionamiento de la mente. Esto significa ser consciente, sin condena, sin justificación o resistencia de cada pensamiento, cada sentimiento, cada fantasía que surge, de acuerdo con nuestras idiosincrasias y tendencias personales. Por lo tanto, la meditación significa liberación del pasado. Y el recuerdo del pasado que condiciona nuestra reacción en la meditación es el proceso de liberar la mente del pasado. Pero aquí viene una dificultad aquí. Es necesario que la mente se libere del pasado para no deformar lo que es, ver las cosas claramente como son. ¿Y cómo puede la mente que es el resultado del pasado libre del pasado? Solo puede ser liberando la mente del pasado reconociendo que cada pensamiento es el producto del pasado. Y ser plenamente consciente de que pensar no puede resolver ningún problema. Cada problema es un estímulo, siempre es un nuevo desafío. Y traducir lo nuevo en términos de lo antiguo es negar lo nuevo. Cuando la mente se percibe a sí misma como el centro desfigurante y es libre, lúcido, separada del pasado, y ya no se separa como tú, como yo, es entonces tranquilo. Y en esta tranquilidad hay comprensión, inteligencia y realidad. Esta es una experiencia que debe experimentar cada uno, y no se puede repetir. Si lo repitemos, entonces ya es algo antiguo. Pero si está interesado en resolver problemas humanos, se requiere este tipo de meditación. Y cuando la mente se vuelve naturalmente tranquila, como una laguna después de Gale, la realidad aparece. Los hombres nacen desiguales. Cualquier prueba de inteligencia puede probarlo. Nuestros shastras, reconociendo este hecho, clasifican a los hombres en tres tipos: sattva, rajas y tamas. ¿Cómo podemos considerar, de todos modos, lo mismo, independientemente del temperamento y las diferencias de inteligencia? Respuesta: es muy obvio que todos somos desiguales. Hay una gran diferencia entre un hombre y otro, entre una mujer y otra. ¿Pero hay alguna diferencia cuando amas a alguien? ¿Hay desigualdad? ¿Hay nacionalidad? Cuando el corazón está vacío, los tipos se vuelven muy importantes. Luego dividimos a los humanos en clases, colores, carreras. Pero cuando amamos, ¿hay alguna diferencia? Cuando hay generosidad en tu corazón, ¿haces distinciones? ¿Te das a ti mismo? Solo el hombre que no es generoso está preocupado por su cuenta bancaria. Solo esto es para mantener estas diferencias y divisiones. Para el hombre que busca la verdad, no hay divisiones. Buscar la verdad es estar activo, tener sabiduría, conocer el amor. El hombre que es seguir una cierta manera
nunca puede saber la verdad, porque este camino es exclusivo para él. Todos sufrimos, todos tenemos problemas, estamos cargados de preocupaciones y conflictos incesantes. La muerte, la aflicción y el sufrimiento son nuestros compañeros constantes. El principio jerárquico es claramente perjudicial para el pensamiento espiritual. Divide a los hombres en altibajos, denota la ignorancia. Dado que todos estamos sufriendo en diferentes niveles de conciencia, lo que digo es para todos. Todos nosotros. Rico, pobre, remediado. Queremos estar libres de sufrimiento. El sufrimiento es nuestra condición común. Y, como todos, buscamos una salida de sufrimiento. Lo que digo es para todos. Bueno, dado que sufrimos, nada entra. El sufrimiento no puede entenderse si nos escapamos de él. Pero si lo amamos y lo entendemos. Entendemos una cosa cuando lo amamos. Entiendes a tu esposa cuando te amas. Comprende a tu vecino cuando lo amas. El eso no significa ser arrebatado por la palabra amor. La mayoría de nosotros escapar del sufrimiento a través de los numerosos dispositivos ingeniosos de la mente. El sufrimiento solo puede entenderse cuando estamos cara a cara con él, no cuando buscamos incesantemente escapar de él. Debido a nuestro deseo de evitar el sufrimiento, creamos una civilización de distracciones, religión organizada, con sus ceremonias y pequeñas, y riquezas llorosas, explorando a los demás. Todas estas cosas son indicativas de nuestro compromiso de evitar el sufrimiento. Sin duda, tú y yo, el hombre de la calle, cualquiera puede entender el sufrimiento, tal como prestas atención. Pero por desgracia, la civilización moderna nos ayuda a escapar a través de diversiones, distracciones, ilusiones, repetición, palabras, etc. Todo esto nos ayuda a evitar lo que eso. Y entonces debemos ser conscientes de estos numerosos escapes. Solo cuando el hombre esté libre de sus escapes, disolverá la causa del sufrimiento. Para el hombre feliz, el hombre que ama, no hay divisiones. No es ni brown, ni inglés, ni alemán, ni hindú. Para este hombre no hay divisiones de altibajos. Es porque no amamos que tengamos todas estas divisiones odiosas. Cuando ama, cuando el corazón está lleno, las cosas de la mente apestan. Pregunta. Maharashtra es la tierra de santos. Jaineswari, Tukaram y muchos otros niños de Maharashtra lucharon a través de Bhakti Marga para proclamar la verdad y ayudar a millones de hombres y mujeres comunes que aún visitan el templo Pandapur todos los años con fe ferviente. Estos santos nos dieron mantras. ¿No son importantes? Respuesta. ¿Crees que al repetir palabras, repitiendo un nombre, da nutrición al alma o simplemente insensible la mente? Sin lugar a dudas, cualquier cosa que repitamos los tiempos, y, con mayor frecuencia, hace que la mente sea insensible. ¿No representará esta repetición constante de palabras a expediente a la mente insensible y la imposibilidad de alguna revolución, alguna investigación y reacción sensata? Se convirtió en una de las funciones de los gobiernos para insertar la mente a través de la repetición constante. Tenemos razón y las otras partes equivocadas. Por la repetición incesante de un nombre, por la práctica constante de un rito, no hay duda de que la mente, que debería ser sensible y flexible, se vuelve aburrida. La mayoría de nosotros tenemos la inclinación a vivir una vida de devoción, de algún tipo. Pero, desafortunadamente, estos ejercicios de repetición lo destruyen. Es muy importante comprender que el camino de la devoción y el camino de la sabiduría no están separados. Las relaciones que son un proceso de autoevaluación no se pueden entender cuando vamos de alguna manera. Si quiero entender la vida, necesito vivirla. Necesito estar activo, lleno de sabiduría con respecto a la vida. Seguir una forma, despreciar al otro, significa una desconfianza de las cosas, un estado de contradicción interior. ¿Realmente te interesas al hombre común? Dudo mucho. Si estuviera interesado en el hombre común, no tendría idolatría por ningún sistema. No habría un partido político, ni a la izquierda ni a la derecha. Un sistema se vuelve importante cuando no ama al hombre común, pero solo ama el sistema. Una ideología por la cual está dispuesto a asesinar y destruir al hombre común. Cuando quieres entender algo, te encanta. Y cuando amas, la vida se vuelve simple.
Y porque no le encanta su esposa ni nada, se convierte en una filosofía complicada. Eso lo encuentra difícil. Cuando amas a uno, amas a los demás. Hay cordialidad para todos. Entonces, eres sensible, flexible, porque nos falta este afecto flexible y cordial. Vivimos con palabras, nos apoyamos con palabras. Amamos un sistema con sus horribles distinciones de clase y raza, sus límites económicos, porque nuestros corazones están vacíos. Para entender, debes tener amor en tu corazón. El amor no es algo ser cultivado. Él nace listo, e inmediatamente, cuando no es evitado por las cosas de la mente. Cuando hay amor, cordialidad, generosidad, afabilidad y compasión, no se necesita filosofía ni instructores, porque el amor es la verdad misma. Dado que todos nos importan la acción, y que sin acción no podemos vivir, necesita toda la necesidad de entrar en este asunto y tratar de entenderlo por completo. Es un problema difícil y tenemos que seguirlo en sus diferentes niveles, porque generalmente vivimos una vida seccionada desintegrada. Nuestra existencia se divide en compartimentos. Las filosofías, las acciones y las actividades existen en diferentes niveles, sin conexión entre sí. Y este vivo inevitablemente conduce a la confusión y el desorden. Por lo tanto, cuando tratamos de comprender el complejo problema de acción, necesitamos verificar qué actividad es y qué es la acción. Hay una gran diferencia entre la actividad y la acción. Vivimos una vida desintegrada en diferentes niveles y queremos resolver nuestros muchos problemas, cada uno en su propio nivel. El economista quiere resolver todo el problema de la existencia a nivel económico. Los religiosos a nivel psicológico, o como a menudo lo llaman, espiritual. Y el hombre que cree en la reforma social está interesado por la transformación externa, modificando los estándares sociales, y etc. Vemos por lo tanto que más de nosotros operamos en compartimentos separados, aislando el problema y buscando resolverlo, como si fuera exclusivamente un problema económico o un problema psicológico o espiritual, exclusivamente externo o interno. Ahora esta acción aislada es una acción desintegrada. Y la acción circunscrita es mera actividad. Cuando queremos resolver un problema a su propio nivel, como si no tuviera nada que ver con otros problemas importantes en la vida, esta forma de tratar el problema es simplemente. La actividad es una acción que no está en relación con el todo. Cuando decimos, primero modificamos el entorno y el resto se resolverá por sí mismo, tal idea, sin duda, revela un dolor fragmentario, lo que lleva a una mera actividad. El hombre no vive en un solo nivel, sino en diferentes niveles de conciencia. Y separar tu vida en compartimentos, en diferentes niveles y sin relación entre ti, es obviamente perjudicial para la acción. Es muy importante comprender la distinción entre actividad y acción. Yo llamaría la actividad de la vida basada en la vida a niveles desintegrados. Es decir, queremos vivir como si la vida estuviera en un nivel, sin preocuparse por otros niveles, con otros campos de conciencia. Si examinamos tales actividades, encontraremos que se basan en ideas, y la idea es un proceso de aislamiento. Por lo tanto, la actividad es siempre un proceso de aislamiento y no de unificación. Si analiza la actividad, verá que es el producto de una idea. Es decir, la idea se considera lo más importante de todas. Y tal idea siempre está separada. Una idea que genera actividad o una actividad basada en el patrón de una idea inevitablemente causará conflictos. Y esto es lo que está sucediendo en nuestra vida. Tenemos una idea y luego damos forma a esta idea. Pero si lo examina con cuidado, puede ver que la idea está separada. Una idea nunca puede ser integrador. Siempre se separa. Siempre se divide. Uno que se rinde a actividades simples basadas en la idea obviamente está creando daño, causando sufrimiento y promover el desorden. La acción integrada no nace de una idea. Nace tan pronto como comprenda la vida como un proceso total, no fragmentado en compartimentos separados, en actividades separadas de toda la existencia. Acción integrada. Es una acción que no se basa en una idea. Acción que cubre el todo. El proceso total.
Y lo que es un proceso total no tiene la limitación de una idea. Por lo tanto, el que quiere actuar seriamente, en interés, estúpidamente, sin producir desorden, debe comprender la acción en su conjunto, no como una idea basada. Cuando la acción se basa en una idea, es mera actividad, y cada actividad es separada y exclusiva. Nuestro problema, por lo tanto, es cómo actuar completamente, en su conjunto y no en diferentes niveles, no relacionados entre sí. Actuar como un todo, actuar en su totalidad, es obvio la necesidad de autoconocimiento. El autoconocimiento no es una idea, es un movimiento. Una idea siempre es estática. Y si nos faltan autoconocimiento, la mera acción basada en una idea conduce al desorden, el sufrimiento y el dolor. Por lo tanto, para la acción, se necesita autoconocimiento. El autoconocimiento no es una técnica. No tenemos que aprender en un libro. El proceso de autoconocimiento se descubre en las relaciones, en nuestras relaciones con un individuo o con la sociedad. La sociedad es la relación entre otro hombre. Solo puede haber una acción integrada cuando hay autoconocimiento. Y el autoconocimiento es un producto que no es de una idea, sino de las relaciones que se mueven constantemente. Si puede ver que las relaciones nunca se pueden solucionar, nunca pueden estar limitadas por una idea. Las relaciones están en movimiento constante y nunca son estáticos. Por lo tanto, comprender las relaciones es difícil, extremadamente difícil. Y esta es la razón por la que recurrimos a la mera actividad, a la ideación como un estándar de acción. En aquellas condiciones, el hombre sincero no debe participar en la actividad, sino comprender las relaciones a través del proceso de autoconocimiento. Comprender el proceso de sí mismo, el mío, en su totalidad, trae la acción integrada. Y esta acción está completa. Esta acción no creará conflicto. En este país, el esposo es el jefe. Él es la ley, el señor, porque económicamente dominante, dice cuáles son los deberes de una esposa. Dado que la esposa no predomina y depende económicamente, lo que dice no son deberes. Podemos considerar el problema desde el punto de vista del esposo o la esposa. Si consideramos el problema de la esposa, vemos que debido a que no es económicamente gratuita, su educación es limitada o sus capacidades de razonamiento pueden ser más bajas. Y la sociedad limpió las reglas y formas de conducta establecidas por los hombres. Por lo tanto, ella acepta lo que convencionalmente se llama los derechos de su esposo. Y como este es el que domina, porque es económicamente libre y es capaz de ganar dinero, quien dicta la ley lo es, pues. Por supuesto, donde el matrimonio es un objeto de contrato, no hay límite para sus complicaciones. Entonces hay deber, palabra burocrática, que no significa nada en las relaciones. Cuando se establecen reglas y comienza a investigar los derechos y deberes del marido y mujer, esto no tiene fin. Sin lugar a dudas, la vida en la relación en tales condiciones es horrible. ¿No crees? Cuando el esposo exige sus derechos y quiere que una esposa cumpla con sus deberes, lo que sea que signifique, la relación entre los dos es, por supuesto, un mero contrato mecanable. Es de gran importancia comprender este problema, porque ciertamente habrá una forma diferente de considerarlo. Mientras las relaciones se basen en un contrato, en efectivo, en posesión, autoridad o dominación, necesariamente serán una cuestión de derechos y deberes. Es evidente la extrema complejidad de las relaciones, cuando resultan de un contrato en el que lo correcto, lo que es incorrecto y el deber se estipula. Si soy su esposa y me exige ciertos actos, ya que no soy independiente, naturalmente tendré que sucumbir a sus deseos. Que tiene las riendas en las manos. Impone a su esposa ciertas reglas, derechos y deberes, y las relaciones con ellas se convierten, por lo tanto, en pregunta simple de contrato con todas sus complejidades. Pero ¿no hay otra forma de considerar este problema? Esto es cuando hay amor, no hay deber. Cuando amas a tu esposa, te das participación en todo. Tu propiedad, tus tribulaciones, tus ansiedades y tus alegrías. No lo dominan. No es el hombre, y ella, la mujer, para ser utilizada y separada. Una especie de máquina de procreación para perpetuar su nombre. Cuando hay amor,
La palabra deber desaparece. Solo el hombre que no tiene amor en su corazón habla de derechos y deberes. Y en este país de derechos y deberes, tomaron el lugar del amor. Las reglas se han vuelto más importantes que el calor del afecto. Cuando hay amor, el problema es simple. Cuando no hay amor, el problema se vuelve complejo. Cuando el hombre ama a su esposa e hijos, nunca pensará en el deber y los derechos. Caballeros, examinan su corazón y mente. Por supuesto que te hace reír. Este es uno de los trucos de aquellos a quienes no les gusta pensar. Reír una cosa es empujarlo hacia un lado. Su esposa no participa en su responsabilidad ni en su propiedad. Ella no tiene la mitad de las cosas que tienes porque consideras a la mujer menos importante que tú, como algo para mantener y usarse sexualmente, y de acuerdo con su conveniencia, cuando su apetito lo requiere. Por lo tanto, inventan las palabras derechos y deber. Y cuando la mujer se revuelve, arroja esas palabras. Es una sociedad estática. Una sociedad en descomposición. Aquí habla de deber y derechos. Si examinas tu corazón y tu mente a los justos, encontrarás que no tienes amor. Sin amor, no te das cuenta de la utilidad de tener hijos. Sin amor, criamos feos, inmaduros e incapaces de pensar. Y así serán toda una vida, porque nunca les dieron afecto, porque solo sirvieron como juguete y diversión y para mantener su nombre. Para que exista una nueva sociedad, una nueva civilización, debe haber, por supuesto, no hay dominación por parte del hombre, ni por la mujer. La dominación existe en virtud de la pobreza interna. Psicológicamente, pobres somos. Queremos dominar, descomponer la criada, la esposa o el esposo. Ciertamente, solo el sentimiento cariñoso, el calor del amor, puede implementar una nueva condición, una nueva civilización. El cultivo del corazón no es un proceso mental. La mente no puede cultivar el corazón. Pero cuando se entiende el proceso de mente, entonces, surge el amor. El amor no es una mera palabra. La palabra no es la cosa. La palabra amor no es amor. Cuando empleamos esta palabra y buscamos cultivar el amor, este es simplemente un proceso mental. El amor no puede ser cultivado, pero tan pronto como nos damos cuenta de que la palabra no es la cosa. Por lo que la mente, con sus leyes y reglas, sus derechos y deberes, ya no intervendrá. Y solo entonces tendremos la posibilidad de crear una nueva civilización, una nueva esperanza y un mundo nuevo.